Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam. Ya entramos. Bueno, hice una transmisión y tuve que cortarla rapidísimo porque se me había olvidado a mí poner el router con batería. Voy a poner de nuevo, voy a hacer lo mismo que hice en el pedacito de video que hice anteriormente hace unos minutos, pero ya con el router asegurado de que si hay interrupción eléctrica se queda prendido y no se corta la transmisión. Mi primer saludo va para mi hijo Enrique Hernández, Juan y González, y mis nietecitos Emily y Joshua en Ohio. También por mi aj Álvaro Eger en Bariloche, Argentina. Luis Eliezer, el Roger Luis Eliezer en Neuquén, con toda esa congregación que está allá de Misajim en Neuquén, Argentina. Y también tenemos a César Joaquín Peña en República Dominicana, mi aj, le mando un abrazo. Y también en Japón, nuestro aj Montoya Tamura, desde Venezuela, Yaritza Urdaneta, y todo lo que se van a agregar que le voy a dar saludos, le voy a dar saludos. Este ya es la definitiva transmisión, porque la otra tenía el router con la electricidad y si se iba, vamos a poner esto también, la nueva transmisión ahora aquí está la nueva transmisión. Esto también vamos a ponerlo acá, la nueva transmisión. Vamos a ver para entonces hacer. Vemos que el audio está bien, el audio está bien. Yo no puedo contestarle a nadie por WhatsApp, que veo que están poniendo muchas cosas por WhatsApp, porque estoy concentrado en poner en queue porque para poner en queue todo lo que es audio y en vivo. O sea, mi Ramón Hernández me está poniendo algo, pero no lo puedo estar leyendo porque entonces no puedo poner. Vamos a poner aquí el enlace. Ya mi esposa se dio cuenta y está poniendo el enlace. Vamos a ver. Perfecto. Entonces vamos poniendo el enlace para que todo el mundo sepa que esta es la transmisión definitiva, que esta es la que se va a explicar, va a dar el resumen de Hayei Sarah 2025. Hayei Sarah 2025. Preguntas, también ahí están las preguntas en la información. Preguntas. Aunque mi esposa está encargando de ponerla. Vamos a ver qué me pregunta Ramón Hernández. El que desea aprender Torah tiene que ser constante y esperar la voluntad del Adón. Son cosas muy buenas que me pone que deben de ponerse atención. Me perdona mía que no, con este ajetreo no puedo verlo todo siempre. Dice, esperar la voluntad del Adón y cómo se dan las cosas. El Shabbat es para estudiar Torah y ahí estamos en espera de la transmisión. Así mismo, mía. Toda Rabá. Vamos a ponerle inmediatamente también el enlace. Entonces, tomamos esto. Y lo ponemos en el grupo de difusión. Todas raíces hebreas Argentina. Vamos a ponerle eso. Raíces hebreas Argentina, del cual no tiene, mi esposa no está en ese grupo. Raíces hebreas Argentina. Habrá que ponerla. Entonces vamos a ampliar aquí. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Vamos a empezar ahora
una parashá un poquito, como todas las parashot, un poco más complejas. Y estaba diciendo que si el que se estudia bien la pregunta, porque yo tengo la pregunta hasta, yo creo que hasta la parashá 10, si las 10 parashot principales usted la estudia y se la come y la rumea bien, las otras parashot van a ser como un fly el cage, como se dice aquí, o sea, van a ser más fácil de usted digerir y usted captar la hotma que hay ahí. Entonces, por eso que las 10 primeras tienen que hacerse un intensivo ahí, absorberlo de verdad, porque entonces después las que vienen después van a ser para usted más fácil de poder estudiarla y entrar en los 4 niveles de interpretación. Entonces vamos a comenzar. No mencioné a Yaritza Ordaneta. Vamos a ver a dar los últimos saludos para poder entonces entrar aquí. Perfecto, los últimos saludos. Vamos a ver como quiénes son. Mi esposa Marieli, que está atenta a todo. Yaritza Ordaneta, Shalom, desde Venezuela. Olga Díaz, ya están en contacto ya en Argentina. Nuestra hot Olga Díaz. Vamos entonces a poner así. Entonces tenemos aquí Hayei Sarah 2025. Está comprendida desde Bereshit, Génesis 23:1 al 25:18. Y se llama La vida de Sara. La vida de Sara. Hayei, qué vida, La Hayei es la vida de. Hayei Sara. La vida de. 127 años duró Sara. Más que cualquier persona. 7 años más de lo que se le desea en una verajá. Cuando una persona hebrea cumple años, le dicen que cumpla, que llegues hasta 120 años. 120 años quiere decir que cumpla todo, que te den lo máximo de los días que se le puede dar al hombre. Y 120 no es solamente limitado a esa edad, sino diciéndote 120 jubileo, quiere decir los 6.000 años. Que cumpla los 6.000 años cuando dice 120 años, porque eso viene de lo que hemos estudiado en las otras parashot, que dice que el Rúa de Elohim no contenderá con el hombre, sino hasta 120 Shana, 120 años. Y cuando dice 120 Shana, está diciendo que son 6.000 años para el hombre, o sea, 120 jubileos. Explicábamos eso, 120 jubileos para la lucha del Rúa con el hombre, para saber quién va a quedar con él y quién no va a quedar con él. Entonces, después de los 120 jubileos viene ¿quién? El reino del Mashiach. Eso es lo que se está diciendo en forma encriptada ahí. Entonces aquí tenemos que literalmente, aunque Moshe duró 120 años literalmente, Sara duró 7 años más, como diciendo un jubileo más, digo un chemita más. Entonces también podemos ampliar esto, aunque la parashá está todo ampliado, pero usted puede ampliar más. El Rúa puede darle más. No somos exclusivos, nadie es exclusivo. El Todopoderoso puede usar a una persona que llegue a más amplitud, porque es que la Torah es infinita. La Jotma de la Torah es infinita. Entonces uno llega a algo, pero que puede ser algo que muchos no veían, pero otro puede llegar, si medita sobre esa, porque siempre sucede así, sobre el límite que llegó uno, el otro puede llegar más, porque puede meditar en base al límite que llegó el anterior, en su propia meditación en la Torah. Entonces yo le exhorto a todos que busquen más, no más de lo que yo digo,
No solamente el límite de lo que se me ha revelado a mí, sino más de lo que se me ha revelado a mí. Porque por eso es que la parasha es cíclica, todos los años lo mismo, para que seamos un sprint que vayamos avanzando en la jornada cada año. Entonces, Hayei Sarah, en el hebreo pictográfico entero, Hayei, Het, Yud, eso es Hayei, Sarah, Shim, Resh, Hei, significa, mira la principal provisión de la obra constante de la unidad. Viene de la raíz Hay, que es vida. ¿Y qué significa Hay? Het Yud. Het Yud, Hay. Míralo ahí como que hay unos pendientes que se venden en Israel con Het Yud, Hay. La obra de unir, porque Het es unión y Yud es obrar, o la mano que obra, la unidad que une, o también la unidad de la obra, o también puede ser la obra Kadosh, es el Hay. Obra Kadosh, ¿por qué Kadosh? Porque Hay es apartar también, separar, y la palabra Kadosh significa separado, apartados. También, no solamente santo, literal, como le pusieron en el griego santus, el latín santus. La unidad de obrar, o la obra separada o apartada, o la obra Kadosh. Vean esta Het como algo que se separó, que es como apartado de Kadosh, o separar también la obra, una obra separada. Y dice que murió Sara en Kiriat Arbat, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham para hacer duelo de Sara y llorarla. Y estábamos hablando que después de eso de la Akedat, que fue en la otra parashá, de la Akedat de Yitzhak, ya Yitzhak no aparece en los escenarios, en las próximas parashot, hasta que aparezca la porción que habla de que él iba a buscar mujer para casarse, esposa. Oigan esto. ¿Y qué quiere decir esto? Voy a volverlo a repetirlo aquí para aquellos que no lo escucharon en el anterior parashot. ¿Por qué no aparece Yitzhak? Porque es una alusión al Mashiach. Mashiach desapareció después que hizo que sí cumplió el sacrificio, que no fue un intento como hizo Abraham, que sí fue sacrificado. Cuando resucitó, desapareció del escenario para venir, ¿cuándo? A buscar a su esposa. Igual que hizo, que va a ver usted aquí en Yitzhak, que él va a aparecer en el escenario cuando él quiere buscar a su esposa. Y ahí aparece Yitzhak constantemente. Entonces esto está dándole una idea. El Rúa le está dando una idea a las personas para entender cómo aquí hay un mensaje secreto. Después del gozo, del gozo tan grande del capítulo 22, donde Abraham estaba muy contento por haber superado la prueba de haber recibido aún más bendición por parte de Yahweh por la atadura de Yitzhak, la queda de Yitzhak, está en contraste, la tristeza del capítulo 23, donde Sara muere antes de tiempo. Abraham no estaba esperando una muerte tan rápida, ni de él ni de su esposa, porque no tenía ni siquiera tumba. O sea, cuando un ser humano no tiene ni siquiera una preparación de algo, de cuando vaya a morir, es porque no estaba esperando eso. El Midrash, que es una leyenda o una narración de lo que dice la Torah oral, cuenta que Sara murió por el impacto de la noticia acerca del sacrificio de Yitzhak. Abraham no le había contado lo que Elohim le había pedido hacer con Yitzhak, y solo que iba a llevar a estudiar en la yeshiva de Shem y Eber. Entonces esto está en el pensamiento de la Torah oral, que Shem dejó una yeshiva, que quiere decir una escuela de enseñanza de la Torah,
no se le puede llamar escuela, se le puede decir una forma de enseñar. Por eso se llama yeshiva, que quiere decir como academia o como el sitio donde estudiar. Una yeshiva que Shem fue el que procuró, el que quedó como por Elohim como representante. Shem es el que se le apareció al encuentro a Abraham, llamado Melquisedec. Eso es lo que dice la Torah oral, o lo que se ha transmitido de generación en generación, que Shem fue el que se le dio la bendición, y por eso él iba a ser el ministro que iba a llevar, y su descendencia iba a llevar la Torah. Entonces Eber es su descendiente, y por eso se llama la Yeshiva de Shem y Eber, donde estudió Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob estudiaron en esa yeshiva. Como la Torah relata, solo que Abraham bajó del monte Moriah, el Midrash interpreta que Yitzhak fue enviado a estudiar con Shem y Eber en Jerusalén. Porque, ¿cómo se le llamaba a Jerusalén en tiempos de Abraham? Se le llamaba Shalem. Por eso que dice que ministro, sacerdote y rey de Shalem. O sea, el sacerdocio era con dos funciones: rey y sacerdocio, rey y ministerio, reinado, corona y Torah, corona y enseñanza de la Torah al mismo tiempo. Quiero que entiendan eso, porque cuando se restaure ese sacerdocio, que ya fue restaurado por Mashiach, el ministerio levítico va a estar dentro de ese sacerdocio. Ya no van a ser sacerdotes solamente. O sea, ya el reinado que se le dio a Judá era hasta que llegara Shiloh. Y llegó Shiloh y ascendió a los cielos y fue embestido y fue colocado, y ese Shiloh es Mashiach, que traspasó los cielos. Y que dice la carta de los Hebreos, que él fue iniciado. Vamos a poner así, la palabra iniciado lo utilizan para otras cosas, pero se cumplió lo que dicen los Tejilín, los salmos lo dicen, y tú eres Cohen según el orden del Melech Tzadik. Así mismo se le hizo a Mashiach cuando se le hizo esa entronización de ser rey y Cohen. Entonces su unción que ungió el Abba a su hijo en ese momento, porque dice en la carta de los Hebreos, te ungió el Elohim de tus padres. Esa unción es la unción que él recibe para tener el doble oficio de la original Kejuná, el original sacerdocio, el original ministerio. Ese era el original. Lo que pasa era que se tuvieron que dividir, el sacerdocio tuvo que dividirse en el ministerio a los levitas y el reinado a Judá, pero de Judá se estaba profetizando que iba a llegar a su fin ese reinado, hasta que llegara ¿quién? Shiloh, que es el Mesías sufriente, el Mesías purificador, porque había un estanque llamado estanque de Shiloh, porque era conmemorando que vendría una purificación por parte de ese que se llama Shiloh. Y ese Shiloh ya llegó, ya vino su parte, porque son las dos partes. El problema es que no ven las dos purificaciones, y esas dos purificaciones están en la Torah, que dice que el que se purifica a la mitad de la semana, o a la mitad, exacto, a la mitad de la semana, los 7 días de purificación por muerto, que es la purificación mayor, que engloba todas las purificaciones de lo impuro y no impuro, y de toda la de la mujer menstruosa. Había que hacer una purificación a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de la semana, porque era una semana para purificarse el que estaba tamé por muerto o inmundo por muerto, y también recibiría al séptimo día la última purificación para que se completara. Pero si no se hacía la purificación a la mitad de la semana, ¿qué quiere decir?
no, la purificación del séptimo día no valía. Esto quiere decir que a la mitad de los 7 últimos años, o a la mitad de 7 años, que fue una Pesaj, cada mitad de 7 años es una Pesaj, la mitad de una semana de 7 años, o sea, una semana de 7 años, en vez de una semana de días. Esto está dando una alegoría, lo de la purificación por muerto. A la mitad de una semana de 7 años, una Pesaj, que dice en Daniel 7:25, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién es que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda? Quien creyó en esa purificación de su muerte y su resurrección en una Pesaj, el Mashiach, tomando 3 días y 3 noches hasta llegar al día de los Bikurim. De una Pesaj hasta Bikurim hay 3. En ese tiempo que llegó el Mashiach, pasó 3 días y 3 noches. O sea, la mitad de una semana fue un miércoles. Purificó, se purificó. Y el que aceptó esa purificación, cuando él venga, que es la séptima purificación, porque él viene al final de 7 años, al final de el último Shemitah. Por eso se habla, Daniel, de las 70 semanas, y que hay una semana 70 aparte, que es la que completa las 70. Esa semana es el último gran Shemitah, donde vienen los 2 testigos al comienzo de ese Shemitah, y al final viene la última purificación. Si usted aceptó la muerte y resurrección del Mashiach, esa purificación, también va a aceptar la purificación de su venida. O sea, va a completarse. Usted va a estar preparado, pero tiene que aceptar la creencia. Tiene que purificarse con la creencia de que Él bajó a la tumba, 3 días y 3 noches, resucitó. Esa es la principal prueba de la Emuná Shelema. Resucitó de entre los muertos, y nosotros fuimos por esa fe en esa muerte y resurrección, por esa Emuná, por esa confianza. Vamos a recibir al final la última purificación, que es la transformación de nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Pero el que no creyó en la muerte y resurrección y tuvo su emuná basada ahí, que el hijo de Elohim estuvo ahí y se entregó por nosotros, no va a poder purificar, no va a recibir completar la purificación en su venida. Entonces, de esto que se trata. De esto que se trata, de que él restauró la verdadera Kejuná, el verdadero ministerio. Subió a los cielos y ahí, cuando subió a los cielos, en un día de Shavuot, se le dio la unción que dice Hebreo. Te ungió Elohim de tus padres, y esa unción bajó hacia el estrado de sus pies. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el estrado de sus pies? Jerusalén. En ese mismo día habían 125,000 afuera. Y en ese mismo día recibieron la unción que él recibió como Cohen Gadol, para ser elegido como Cohen Gadol. Y por eso ahora Leví no está en el sacerdocio levítico, sino en el sacerdocio del Melquisedec, el que es levita consagrado para el ministerio también. Y que también tiene, por eso dice que serán Cohen y reyes. Se habla de los 144,000, que dice que serán Cohen y reyes, serán sacerdotes, reyes y sacerdotes. Así mismo lo dice, reyes y sacerdotes. Y usted va a ver que dice, Pedro dice, en el real sacerdocio. ¿Por qué dice real? Será el reino del sacerdote, porque tendrá la investidura de rey y también de Cohen. Entonces aquí estaba Shem en ese ministerio, y Eber. Como la Torah relata todo sobre Abraham en el monte Moriah, en el Midrash interpreta que Isaac fue enviado a estudiar con Shem y Eber en Jerusalén. Y Jerusalén siempre ha sido, porque de Sion saldrá la Torah, y la Kit misión te se Torah Udebar Yahweh mi Jerusalén. O sea, de Sion saldrá la Torah y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Por eso era que ellos estaban en Jerusalén, que se llamaba Shalem. Ese es su nombre anterior a después que entra
Josué, Yahushua ben Nun. Cuando Sara oyó la noticia que Isaac había ido para ser sacrificado, salió a Beersheba en busca de su hijo, y cuando llegó a Hebrón falleció. Y en Hebrón está la tumba sobrenatural. Porque yo digo son tumba sobrenatural porque ese es el único lugar donde habrá resurrección segura de todo el que está enterrado ahí, en Hebrón. Entonces Isaac tuvo que hacerle, negoció ahí para hacer la tumba. Y esto habla de cómo fue el negocio, cómo fue la venta de ese lugar, de la cueva de Macpela, y que hubo una usura, y que por esa usura se le redujo el nombre se le redujo su nombre a ese, vamos a ver, ¿dónde fue que aquí habla de cómo se dice extranjero en hebreo pictográfico, y que significa el camino principal, el camino de la cabeza. Entonces, la palabra traducida para peregrino es Toshab, Taf, Wa, Shin, Bet, la señal que fundamenta la provisión de la familia. Entonces, vamos a ver si aparece Mispahá. También describo la palabra Mispahá, Mem, Shim, Pei, Het, Hei. Mira la navaja filosa, o la palabra que une a dos pueblos. Observa el soplo que une a dos pueblos, que une a dos hermanos, claro está. Entonces vamos a ver Kiriat Arbat, que la cueva de Macpela se llama pueblo de cuatro. Eso también lo tengo descrito en la parashá. Quiero que la vean, porque esto es un resumen simplemente. Hebrón, Het, Bet, Resh, Wa, Num, la unión principal de la casa donde está enterrada la familia. Oye eso, la unión principal de la casa donde está enterrada la familia, o la unión de la casa principal que sembró su cera. Mira esto, por plawá, que significa sembrar, astaca. Entonces habló a Efrón, que en presencia del pueblo de la tierra, diciendo que quiero que Elohim tú me escuches y daré el dinero del campo. En Hebrón, Efrón fue reducido porque hizo usura con Abraham. Vamos a ver. Arba Meot, 400, porque le habla de 400, 400, Arba Meot, que significa Arba Meot. Arba significa la revelación de la familia principal. Aleph, Ref, Bet, Ain. Y Meot, o Meat, observa el pueblo fuerte. Mem, Men, Aleph, Hey. Mea o Meot, que en plural. Observa el pueblo fuerte. Entonces, Meot, la señal del pueblo fuerte, eso es ya en plural. Mem, Aleph, Taf. Y escuchó Abraham Efrón, y pesó Abraham a Efrón la plata. Efrón le hizo usura ahí. ¿Qué sucede? En el texto hebreo aparece el nombre de Efrón con una escritura defectuosa. ¿Qué quiere decir eso? Fue reducido por sacar ventaja de Abraham. Le faltaba la letra, faltando la letra Bat. Miremos el texto. El texto está por aquí. Este texto es en hebreo cursivo, pero yo pongo cómo fue realmente. La letra Bab falta ahí. Dice, Efrón es así. Aleph, Pei o Fei, Resh, Wa. La letra Wa, Nun. Aquí en el texto original faltaba la letra Wa. ¿Y qué significa Efrón con la letra Wa?
Mira la voz principal de la siembra. Mira la voz principal que siembra la cera. Y aquí dice, sin la wa, mira el principal corte de la cera. O sea, su cera fue reducida por sacar ventaja de Abraham, por poniéndole un precio sobrevaluado. Y aún así Abraham, por su dignidad, pagó. Sacar ventaja provocó que su cera sea cortada. Y esto no parece de que como la wa sola, que como que no tiene wa, sino que la wa está cortada, aparece cortada en el texto original. Cortada aparece. Yo lo tengo en otra parashá, pero no sé por qué en esta no la tengo. Pero aparece esta letra, que parece una estaca, que lo que significa establecerse, o fundamento, aparece cortado. Aparece cortado. Entonces, la misma parashá, hablando aquí, está 24:8. Si la mujer no quiere seguir, quedarás libre de este juramento. Solamente a mi hijo no le haga volver allá. Capítulo 24 narra la historia de la búsqueda de una mujer para el hijo de Abraham. Ve cómo se había desaparecido el Yitzhak, y se hablaba todo sobre la tumba y la dignidad que iba a tener Sara para que como fuera enterrada una mujer Kadosh. Yo hablo mucho sobre Sara. Yo le estoy avanzando porque es muy amplio y quiero que lo vean en la parashá. Pero ahora se habla de cómo aparece de nuevo en el escenario el hijo Yitzhak, pero en busca de mujer para Abraham, del hijo de Abraham. Siguiendo, en segundo nivel de interpretación, llamamos remez alegórico. Podemos destacar los siguientes hechos. Abraham representa el Avinu Sheba Shamayim, el Avinu Malkeinu, el Abba, como dice en Mateo 22:2. El Malchut HaShamayim puede compararse a un rey que hizo una boda para su hijo, y esa es la parábola que usted tiene que estudiar, porque ahí está todo ya de quiénes son los que realmente van a hacer lo que van a ir a la boda, porque los que fueron invitados no fueron dignos, no quisieron ir, se dieron su lujo, no oyeron a los que estaban diciendo que lo invitaron a la boda, y vieron tres invitados, y el tercer invitado eran los minusválidos que estaban en el camino, y cada minusválido representa algo que tiene que ver con la Torá. Un cojo es que coge en la Torá, un ciego es que no puede ver la Torá, un sordo es porque no oye bien la Torá, un ciego no lo puede ver, uno que no tenga habla es porque no puede hablar la Torá, un paralítico el que no puede moverse, que tiene su mente con que el querer, pero no se mueve a la Torá, y así muchas cosas. Yo he dicho mucho sobre las afecciones que son físicas realmente, pero alegorizan algo espiritual con relación a la Jotma y el discernimiento con la Torah. Entonces, esos son los últimos que dicen, sí, pues invita a todo el que esté en el camino, a cojo, manco, ciego. Entonces, este de Mateo 22:2, usted tiene que leerlo completo, más del verso 2. El siervo Eliezer, fue el que fue a anunciar la boda, fue el que fue a buscar la esposa. El siervo representa, Eliezer significa Eliezer, Eliezer significa mi Elohim es ayuda, mi Elohim es ser, mi ayuda, es ayuda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la ayuda? La ayuda de el Abba, el Ruach. Esto representa el Ruach del Ben Elohim. Eliezer es como el mensajero sobrenatural, porque Elohim tiene doble naturaleza, Mashiach tiene doble naturaleza, y el que se hizo carne es el que va a hacer, Yitzhak representa el Ben Adán, el que tiene el cuerpo, el que se hizo carne, y Eliezer representa la otra parte del Mashiach, que es su naturaleza divina, su Ruach Emet, su identidad real antes de que el mundo fuese, porque es el Ruach que va a buscar la novia. Por eso dice en Apocalipsis, el Ruach y la novia dicen Bo. ¿Por qué dice el Ruach? Usted no se ha puesto a meditar el espíritu, y a traer una canción
de cristianos dice, el espíritu y la novia dicen ven. Mencionan esas cosas de Apocalipsis y del libro de Revelaciones y no conocen, no saben por qué lo está diciendo, porque el mismo Ruach es la esencia original, la verdadera identidad del que tomó cuerpo. Realmente al final de todo es el Ruach. Es por eso que nadie puede pecar contra el Ruach del Hijo. Por eso dice que peca contra el Ruach del Hijo, o sea, con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es la verdadera identidad del Hijo, no será perdonado ni en el Olam Haba ni en el Olam Hazé. Entonces la autoridad de la cabeza, Eliezer significa en hebreo pictográfico Aleph, Lamed, Yud, Ain, Zain, Res. Significa la autoridad de la cabeza que obra revelando la siembra, porque Zain es un instrumento de siembra, la siembra del principal, Resh. La autoridad de la cabeza obra revelando la siembra principal. Representa el Ruach, dice aquí, o la omnipresencia del Hijo, para que entiendan mejor ese ser que se hizo cuerpo, que se hizo biología, pero biología con el Yeseara, para matar y exterminar el Yeseara, con su sacrificio. Por eso fue que él tomó el Yeseara, el cuerpo del Yeseara. Ese es la naturaleza humana, pero dentro de él tenía la naturaleza divina, o lo que se llama la omnipresencia del Hijo. El ser sobrenatural, el ser divino estaba dentro del Mashiach. Desde que nació, porque dice el texto cuando Miriam quedó embarazada, que eso era obra de ¿quién? Del Ruach HaKodesh. Esto es obra del Ruach HaKodesh. Quiere decir, el Ruach HaKodesh entró en ese vientre. Por eso no necesitó varón. Y esto es lo incomprensible para el judío ortodoxo. Hasta que no tenga todos los textos claros de la Tanaj. Porque los textos, la Tanaj habla sobre eso. Pero como hay una filosofía griega, pero que la filosofía griega, que fue Aristóteles, el consejero se le atribuye a Aristóteles, el consejero el consejero, se me olvidó ahora, el rey, que duró 30 años y murió joven, hizo la réplica griega distorsionada de la Emuná Shelemá, porque ahí usted va a encontrar un Hércules que era mitad hombre y mitad Elohim, o como dicen ellos, mitad Dios y mitad hombre. Y es por eso que los judíos ortodoxos, cuando ven la mitología griega, dicen, no, pero esto es la mitología griega que hay aquí. Pero lo que no saben es que la mitología griega fue un plagio distorsionado. Entonces, porque no habla lo correcto y todo es egocéntrico. Entonces, Aristóteles fue consejero de Alejandro Magno. Es el rey Alejandro Magno, y se le atribuye que él fue el que creó la mitología griega, que claro está 300 años antes del Mashiach. 300 años antes del Mashiach, los griegos estaban ya componiendo la mitología griega en base a la Torah oral. Entonces vino Aristóteles, hizo la composición, puso a los astros en vez a los Mazarot, que contaban la cabot de Yahweh, lo puso a contar la cabot de la gente, de los beneficios personales de las personas, diciendo que ellos te anunciaban lo que iba a ser tu vida y que tú no tenías ningún compromiso con un Elohim, porque tenían muchos dioses. Todo era dioses para ellos. Los malajim y los espíritus inmundos se hicieron dioses para ellos. Entonces de ahí cada cosa que cuenta la cabot de Yahweh o las profecías de Yahweh lo pusieron como Elohim, como dioses, y lo distorsionaron. La mitología griega es la Emuná Shelemá distorsionada, versión griega, y no solamente versión griega, para saciar el ego, es egocéntrica. No es para contarte el plan profético que Yahweh tenía en todos los que son los astros,
en todo lo que son las Mazarot, en todo lo que significa el sol, la luna y las estrellas, que no era para orar, era para contarnos algo profético. Es ahí que radica la diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Ya nosotros estamos desconfigurando por la palabra de Elohim, que es la Torah. La Torah es que nos da esa jotma, ese discernimiento, desconfigurando qué representa cada cosa. Entonces Yitzhak tenía un amigo que era como un hijo de Abraham, y que Abraham lo mandó para buscar esposa de los familiares de ellos, regularmente familiar de Sara, familiar de la madre, porque un vientre judío es judío, mira cómo es, tiene que venir de la madre, y ellos buscaron familiar de la madre para buscarle esposa, o sea, una prima. En este caso fue una prima rica. Entonces, él representa que el Ruach HaKodesh, o la omnipresencia, la naturaleza divina del Mashiach, es el que busca la novia, mandado por el Abba. Y la novia es la congregación, la Cajal. Esa rica, usted va a ver que todo lo que ella haga representa lo que tiene que hacer la Cajal. O la mejor mujer virtuosa que se habla en el libro de Proverbios, ¿quién la hallará? Que esa es la perfecta Cajal o Calá. La Cajal y la Calá es lo mismo en el sentido alegórico. Y el Remez, y muchos te va a ver en las 4 dimensiones, porque la Cajal y rica, como se comporta rica, la Calá, la Calá significa la atada, rica significa la atada, y Calá significa la esposa. Entonces usted va buscando, porque no hay palabra para novia, no hay noviazgo en la. Bueno, esta parte uno está en el tema, incluido en el tema que vamos a poner con mi hijo Enrique Hernández y yo, y lo que se sumen ahí, lo que se llaman las bodas hebreas. Las bodas hebreas y cómo es el matrimonio hebreo. No me gusta usar esa palabra matrimonio, viene del latín y todo eso. La unión, la unión, que es un pacto sagrado, que simboliza un pacto sagrado también. O sea, hay una ampliación en esta parashá, hablar de cómo es el pacto entre un hombre y una mujer. Y aquí que tiene significado remés, el significado de entrar a los pactos, el significado de que un pacto no se puede deshacer sino el que lo da, el que lo deshace, con otra carta de separación. Y ahí se amplía esto. Entonces Yitzhak representa el Ben Adam, o sea, Yitzhak, el cuerpo de Yitzhak representa el Ben Adam, como dice Mateo 3:17. He aquí, sé que oyó una voz de los Shammai que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Aquí está todo relacionado. Los demás siervos representan los malajim, como dice en Hebreo 1:14. ¿No son todos estos ruajim enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación? Y Rivka representa a la novia del Mashiach, que significa la atada. En Revelaciones 19:7 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosles cabot, esplendor, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa ya está preparada. Cuando ella dijo acepta, y cuando ella dijo que me voy con el siervo, ya ella se preparó ahí, preparada. Era un compromiso prepararse también, Y eso ahí hay una ampliación de cómo prepararse, cuáles son los requisitos, porque la Torah lo dice, de cómo estar preparado. Recuérdense que esta Rivka es la hermana de Labán. Te va a ver Labán ahora cuando venga y se desarrolle esta parashot. Y Betuel es el padre de Rivka y de Labán. Betuel viene siendo el hermano de Sara.
el hermano, familia de Sara. Familia de Sara. Vamos a ver en qué familiaridad tenía Betuel. El Abino Sheba Shammai ha enviado el Rúa de su hijo a la tierra a buscar y sellar a todas aquellas personas que son sus corazones que se entregan a él. Principalmente la primicia, que son los 144,000. Esa es la Calá. La Calá, que quiere decir sus ministros. Una Calá es los ministros del Mashiach. Vive en su casa, bebe, come de la comida de su casa. Se suple de él directamente. Y dice que el mantenimiento de él es el mantenimiento de ella, de la Calá. Entonces los 144,000 y el sacerdocio completo también. O sea, los sacerdocios que vienen después, que no son primicias, pero son, porque es un escalafón. Los rangos son posiciones, no son valor, no el valor del ser humano, sino posiciones que se han buscado. Hay algunos que van a ser de 100, que son ellos, otros de 60, que son los que van por debajo de los 144,000, y otros de 30, pero cada quien va a tener su nivel de sacerdocio, porque los que reinen, sean de 100, de 60 y de 30, reinarán para hacer luz a las naciones, van a ser ministros, cada quien va a ser ministro. Es un pueblo ministerial, pero en el caso de los principales, los 144,000 son reyes y sacerdotes, que se le dicen grandes cosas. Dicen que no se le halló mentira en sus bocas, que fueron vírgenes, quiere decir que no se contaminaron con sistemas religiosos, y que son primogénitos. Usted va a ver, si cuando vaya a leer el libro de Revelaciones, se le va a abrir los ojos, porque todos tenemos que abrirlos de las primeras parashot. O sea, se nos va dando los indicios y todo el lenguaje para poder discernir Apocalipsis. Según de Crónicas 6:9 dice: porque los ojos de Yahweh recorrerán la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón en él completa, para fortalecer a aquellos cuyos corazón es completamente suyo. Como Eliezer dio el testimonio de la existencia del Hijo, Eliezer le da el testimonio de la existencia del Hijo. O sea, el Rúa es que dice quién es el Hijo, porque el Hijo habla por su boca de lo que el Rúa le dice. Que había nacido sobrenaturalmente, porque nació sobrenaturalmente Yisrael, fue una mujer anciana, y toda la riqueza que su Abba le había entregado. O sea, hasta esa alegoría del nacimiento sobrenatural está ahí, aunque no está exactamente igual como Miriam, pero fue sobrenatural porque fue una mujer que ya no podía dar hijos, que aparentemente estaba estéril y que tenía años donde una mujer ya no puede dar a luz, y él la puso a dar a luz. Así el Rúa del Hijo está dando testimonio acerca de Yahshua, o sea, de el Ben Adam, que había nacido de manera sobrenatural y ha recibido todo lo que es del Abba. Claro, todo lo que es del Abba es de él, se hace la herencia, incluyendo toda autoridad, como él dijo, toda autoridad. Cuando él resucitó dijo, toda autoridad. Cuando él apareció resucitado dijo, toda autoridad se me ha dado en la tierra y en los cielos, en los Shammai y en la tierra, como dice Juan 7:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío, hasta en Juan 10, él declara, alaba, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Ese es la tal Ejad. En Mateo 28:18 dice, acordándose Yahshua que le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los Shammai y en la tierra. Como rica fue la virgen, fue una virgen para sí, pura para sí. La novia del Mashiach es una virgen pura, como dice el de los 144,000. Que no se ha contaminado con otros, como dice en 2 Corintios 11:2, porque lo celoso estoy de vosotros, con celos de Elohim, pues os desposé como un esposo, para presentaros como virgen pura al Mashiach. Wow. Y en Revelaciones 14:4-5, hablando de los 144,000, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es otra cualidad. Seguir al Cordero, mirar al Mashiach en toda la Escritura. Siguen al Cordero por donde quiera que va.
estos han sido rescatados entre los hombres. Han sido rescatados entre los hombres, porque no fue que ellos vivieron la vida papita, una vida fácil, no. Fueron rescatados, ellos estaban luchando hasta más no poder, hasta dejar el forro si es posible, como decimos aquí, como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada engaño. Y eso principalmente quiere decir que no tenían falsa doctrina. Pero también tiene que ver con el engaño literal, con la mentira. Están sin mancha. O sea, no se mancharon con ninguna doctrina, ni se mancharon literalmente. Entonces vamos a ver cómo va la transmisión. Ya va 50 minutos, falta poco. Se ha unido Gloria, mi ajot Gloria en México, en Acapulco. Y Betsy Ruiz, mi ajot. Perfecto. Entonces vamos a seguir todavía. Y falta mucho más. Entonces, y puso el siervo el siervo la mano debajo del muslo de Abraham. Ya usted sabe a dónde fue que puso la mano de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. O sea, ahí se hace un pacto con juramento. ¿Y qué fue lo que él tocó? El miembro para, según dice el Midrash, fue el miembro. Y es más lógico porque ahí está la circuncisión de Abraham, donde hizo pacto con Elohim, diciendo juramos por este pacto. Entonces, la palabra hebrea Adonab, que fue lo que se utilizó, su señor, Aleph, Dalet, Num, Yud, Wa, la siembra, la principal entrada que fundamenta la obra de la vida. Esta escritura está escrita en plural, a pesar de que Abraham era un solo. O sea, él le dijo Adonab y está escrito en plural, y Abraham era un solo. Esto nos muestra que cuando se trata de autoridad absoluta, como en este caso, como cuando yo digo, vamos, transmitiremos, yo no me estoy poniendo estoy poniendo todo lo que está relacionado con transmitiremos, que es el Rúa, el Elohim, el Abba sobre todas las cosas, el Ben Elohim, su Rúa, o sea, su omnipresencia, su Shekinah, y los Malachim que están participando para que le llegue a usted la Jotma. Y entonces ahí, que son los que es mediadores, pero el único mediador es el Ben Elohim, y ese es el principal, que cuando decimos transmitiremos, eso es, en mi caso, imagínate aquí que dice señores, le dice señores a Abraham, no señor, porque se trata de que cuando hay una autoridad absoluta, como en este caso del señorío sobre el siervo, se utiliza el plural. El universo Elohim, el sustantivo está puesto en plural, no para denotar pluralidad de personajes, sino para demostrar el tipo de autoridad, y también para decir los escalafones de rango, que son lo que están. Por ejemplo, cuando una persona va a una representación, a una cámara representante, a un senado, comienza a nombrar las autoridades, y después que dice señoras y señores. De eso se trata, y la gente a veces se turba, pero no. Cuando se trata de señores, cuando dice señores, es porque sobre la autoridad de Abraham hay un Adón de Abraham, y en eso es que se trata ese compromiso y ese juramento. El sustantivo se hubiera entendido como una pluralidad de personas, el verbo de la oración estaría también en forma de plural. Exacto. A veces se dice Elohim, como dice en Bereshit. Bereshit bara Elohim et Hashamayim be'etzhari. Elohim está en plural, pero los otros están en singular. Quiere decir que está hablando de la suprema autoridad, de una autoridad superlativa. Elohim no solamente es plural. Si tuviera el sustantivo en plural también, entonces se está refiriendo a mucho. Pero como no estaban en plural el sustantivo, se está refiriendo a una autoridad grande,
Y es por eso que se usa el plural en el hebreo para denotar una autoridad grande. En el hebreo dice que el siervo tomó todos los bienes de su señor en su mano. Cuando en hebreo se usa la expresión Behol Tuf, que significa todo lo bueno, o todos los bienes, Behol Tuf, está diciendo que tiene una representación de todos los bienes, porque él llevó ¿cuántos camellos? Si usted busca el texto, dice que llevó 10 camellos, que era un maser, es la representación de todos los bienes. Y ahí vemos, ahí que aparece de nuevo el maser, como en la representación de Behol Tov, todos los bienes. Behol Tov se dice en hebreo pictográfico Wa Kof Lamet Tet Wa Bet, que significa el fundamento que abre la autoridad, contiene el establecimiento de la familia. ¿Está viendo? O sea que él lleva una representación de todos los bienes cuando dice Behol Tov, que es el maser. No se está refiriendo a todos los bienes de Abraham, sino a una representación de esos bienes. Como el número 10 representa la totalidad, mírenlo ahí, los 10 camellos, tenemos la carga de 10 camellos en una representación de todas las riquezas de Abraham. La expresión Behayadó, que se traduce como en sus manos. Behayadó. Entonces Behayadó significa Bet, Yud, Dalet, Wa, que significa el fundamento que abre la obra de la familia. El fundamento que abre la obra de la familia. No significa necesariamente que tiene toda la riqueza literalmente que estaba en sus manos, sino bajo su cuidado. Cuando habla de sus manos, porque es la mano derecha, su obra. Bajo su cuidado y bajo su administración. El relato de la Torah da pie a creer que este viaje duró, de 700 kilómetros, porque fue de donde salió Abraham, un poco más cercano, pero casi llegando a de donde salió Abraham, que son 700 kilómetros, o sea, llegando a Mesopotamia, llegando a Irak, Irán, que normalmente tardó 17 días, solo duró una 3 horas. Esa es la apariencia que da el relato, pero no es así. Rivka, el nombre de Rivka, atada, sujeta, Resh, Bet, Kof y Hei, contempla el horizonte, o contempla el guía de la familia principal, o la cabeza de la casa contempla el guía, porque eso es lo que es una atada. ¿Por qué? Por su marido, el Cohen. Aquí no le puse el símbolo de Kof, pero ya saben que hubo problema con eso, con ese símbolo, que es la mano abierta. Pero si fuera la Kuf, que significa tiempo, o horizonte, contempla el horizonte de la familia principal, o la cabeza de la casa contempla el tiempo, o el horizonte, o el final, que es lo que significa. La muchacha era muy hermosa a la vista, virgen, y ningún hombre le había conocido. Descendió a la fuente, y ningún hombre descendió de la fuente, descendió a la fuente y llenó su cántaro. O sea, no había conocido hombre, virgen, y descendió a la fuente. O sea, una fuente, esto tiene una alegoría con un contraste con la mujer que sí estuvo profanada, que sí tuvo casi 5 maridos, como le dijo el Mashiach, 4 ha tenido, pero el que tiene ahora no, 5 maridos ha tenido, pero el que tiene ahora no es tu marido. Esa es la samaritana, que estaba también en una fuente. Usted va a ver que Jacob también encuentra una en una fuente, y usted tiene que hacer ese engranaje de esos eventos que tienen una tremenda similitud y contraste para saber lo que viene a continuación con Mashiach. Y si corrió el siervo a su encuentro y dijo, dame de beber. ¿Quién le dijo dame de beber también? Jacob a Rachel.
y te ruego un poco de agua en tu cántaro. Esta parasha es similar a Juan 4:7, donde una mujer samaritana viene a sacar agua para Yahshua y él le dice, dame de beber. La segunda regla de Hillel, la Gerezá Sabá, similitud de expresiones, podemos comparar estos dos eventos y llegar a ciertas conclusiones, pero no solamente comparar ciertos eventos, sino sacar el remés, el drash y el secreto que hay detrás de eso. Al igual que el siervo de Abraham estaba buscando la novia para el hijo, de la misma manera el siervo de Yahweh está buscando las personas entre los samaritanos, analogía de Efraín, que son parte de la novia del hijo de Elohim. También los que no son de Yahudá o Benjamín, que son los que realmente ahora se llaman judíos, sino de las ovejas perdidas de la casa de Israel, son también la novia del Mashiach. Cuando nos juntemos los dos, serán un solo pueblo y un solo rebaño, como dijo el Mashiach. Está aquí citando Salmo 45. Escucha, hija, esto es hermoso. Salmo 45, 10 al 11. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo, o donde se crió, y de la casa de tu padre, como le dijo Abraham, sale de tu tierra y tu parentela. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Adón. Tremendo, ¿eh? Este salmo se lee en Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, el día del clamor. Ver Levítico 23 al 25. Habla de las bodas del rey en alusión a la boda del Mesías con su novia. Lo interesante es que la novia es presentada como una proveniente de un pueblo fuera de Israel. Ya ustedes saben, Efraín. Y esto nos muestra que la mayoría de las personas que formarán parte de la novia del Mesías se gentilizaron en algún tiempo. Por supuesto, esto no incluye al judío, pero nos indica que el pueblo judío está en minoría. La mayor parte de ella viene dentro de los gentiles. No todos los que han nacido de nuevo, no todos los que han nacido de nuevo del Rúa van a ser parte de la novia del Mashiach. En esta escritura podemos encontrar varios personajes cuando se habla de las bodas del Mesías. El novio, la novia, las vírgenes y los demás invitados. Está viendo que la parábola de las vírgenes no son que ellas son la novia, son parte de los invitados. Para ser más exacto, son parte de las que alumbran el lugar donde está la novia. Por eso tienen lámparas. Y también avisan a los invitados de que la boda ha comenzado. No son parte de la novia entre los salvos. No todos son parte de la novia entre los salvos. O sea, van a haber salvos pero no son parte de la novia. Hay tres categorías: los invitados, los de 30, las vírgenes, los de 60, y la novia. Estos son tres, o sea, 60 invitados, 30 invitados, las vírgenes 60, la novia 100 por 1. Todos estos son tres niveles del creyente que aparecen en las escrituras. Para subir de nivel hay que obedecer los mandamientos de la Torah, como dice Yahshua en Mateo 5:19. Vamos a ver cómo va la transmisión ahora. Ya llegamos al final y les exhorto que vean la conclusión en la misma parashá. No voy a hablar la parashá completa en un resumen, pero le hablé suficiente ya. Le hablé suficiente, pero en la parashá está exquisita y deliciosa. Así que cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hazak Hazat Beni Hazet. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, para que todo lo que digas y hagas sea prosperado en ello. Yahshua HaMashiach Hay. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yahweh Panabeleja, Vayashem Leja, Shalom, Beshem
Yahushua HaMashiach, Sar Shalom, HaMelech, HaElohim, Ben Elohim, Rafeinu. Amén, amén. Dije varios ministerios de el Mashiach. Nuestro rey, nuestro Elohim, y también dice Rafeinu, nuestro sanador. Yahshua HaMashiach Hay. Yahshua HaMashiach vive. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Mira el Ben Elohim en cada escrito. Ese es el secreto revelado. Lo que te hace revelar es ver toda su historia, toda el secreto en cada historia de cómo va a ser la trama, no vamos a poner la trama, la historia real de cómo va a acontecer todo con el Ben Elohim y la restauración de Israel. Cuando usted mira la restauración de Israel y principalmente el Ben Elohim por donde quiera que va en la escritura, o sea, usted ve todo lo que hace Abraham, hace Jacob, y usted va viendo que todo es un pedacito de remés y alegoría de lo que va a acontecer con el Ben Elohim. Eso, seguid al Ben Elohim por donde quiera que va. Así que síguelo por donde quiera que va. Yahshua HaMashiach Hay. Yahshua HaMashiach vive. Am Israel, Am Israel, Am Israel Hay. Mi pueblo Israel vive. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Teníamos ahí a Gloria, Olga Díaz, Toda Rabá, Ramón Hernández, Shabbat Shalom, mi querido Aj, desde Ecuador, Y aquí terminamos. Shabbat Shalom Lekulam.